Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre los Smart TVs 4K de Samsung. A la izquierda el Q70T modelo 2020 y a la derecha el Q70A modelo 2021, ambos de 55 pulgadas. Aspectos importantes que deben tener en cuenta. Primero, que los dos manejan la tecnología de color conocida como QLED o de Quantum Dots. Segundo, es que ninguno de ellos soporta ni Full Array ni tampoco Local Dimming. Tercero, hasta donde he podido averiguar, ambos modelos en todos sus tamaños disponibles tienen panel VA. Y cuarto, y quizá lo más importante para muchas personas, sobre todo aquellos gamers, es que ambos televisores tienen un puerto HDMI 2.1 con soporte para los 120 Hz de tasa de refresco en 4K, con frecuencias de actualización variables tanto G-Sync como también FreeSync. Es importante mencionar que para que la comparativa sea pareja, los dos televisores en cada uno de sus modos de imagen tienen los mismos valores para cada parámetro: brillo, contraste, color, etc. Cantidades de brillo: en rango dinámico estándar Q70T 450 nits, Q70A 544 nits. En alto rango dinámico Q70T 455 nits, Q70A 552 nits. Con el modo juego el Q70T alcanza 463 nits y el Q70A 560 nits. Ambos soportan las mismas tecnologías de alto rango dinámico que son HDR10, HLG o Hybrid Lock Gamma y también HDR10 Plus. Ninguno de ellos soporta ni Dolby Vision ni tampoco Dolby Vision para gaming. La tecnología de retroiluminación de ambos televisores es LED Edge. En cuanto a colores, lo que yo he podido notar es simplemente que con algunos contenidos y algunos modos de imagen, el Q70T sigue haciendo un mejor trabajo, pero con otros contenidos y otros modos de imagen, el Q70A hace un mejor trabajo acentuando mejor las partes oscuras con las partes claras o aquellas que tienen más color. Algo muy importante a mencionar es que el efecto de pantalla sucia en ambos televisores es prácticamente imperceptible cuando se observa contenido de este tipo, contenido normal por así decirlo, es decir que no van a tener problemas a la hora, por ejemplo, de visualizar algún deporte o jugar videojuegos donde en pantalla prime un solo color. El escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, diría que es prácticamente igual, con contenido de muy baja resolución, digamos 480p o menor resolución. En ambos se van a notar partes pixeladas que podrían ser molestas para algunas personas. Ya si el contenido tuviera 720p o HD en cuanto a resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es un poco mejor. Las partes pixeladas son menos molestas, pero aún se van a notar. Si el contenido tuviera 1080p o Full HD de resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno. De hecho, el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, pero no se va a mostrar en 4K. Ya si el contenido tuviera 1440p de resolución, si el trabajo de escalado de imagen en los dos televisores va a asemejar mucho los resultados a un 4K nativo, y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido de alta resolución a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, Amazon Prime, entre muchas otras, deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet en sus hogares, o de lo contrario las aplicaciones van a reducir de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Y bueno, antes de continuar les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si el video les gusta le den clic al botón like, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. La uniformidad de colores negros en ambos televisores es buena, pero no es la mejor. Esto debido a que ninguno de ellos soporta ni Full Array ni tampoco atenuación local.
En ambos se va a notar efecto clouding, especialmente cuando observan ese tipo de contenido donde están esas barras horizontales tanto arriba como en la parte de abajo de la pantalla, pero sí que es menos notorio en el Q70A. La diferencia no es gigantesca entre ambos, pero existe y es a favor del modelo más reciente, que es, como ya mencioné, el Q70A. La relación de contraste para el Q70T es de 7144:1 y para el Q70A de 7398:1. Con el modo juego activado, los resultados son muy similares en esta área en comparación a sus otros modos de imagen. En el Q70T, esa claridad que da el efecto clouding en algunas zonas le permite que sea más fácil notar los detalles, mientras que en el Q70A de la derecha, esas zonas lucen un poco más oscuras. Y de nuevo el efecto clouding es un poquito menos notorio en el Q70A, pero aún así en ambos ese efecto va a estar ahí. Aunque sí debo mencionar que en algunas partes la cámara con la que grabo exagera un poco la intensidad tanto del efecto clouding como del efecto de sangrados de luz, pero aún así en la vida real pueden llegar a ser perceptibles. Tiempos de input lag en 4K a 60 Hz en SDR para el Q70T es de 9,2 milisegundos, para el Q70A de 10 milisegundos, en HDR de 10,4 milisegundos para el Q70T y de 10,9 milisegundos para el Q70A. En 4K a 120 Hz para el Q70T es de 5,5 milisegundos y para el Q70A 5,6 milisegundos. Aquí con este modo juego activado pueden notar las diferencias que ya les había mencionado, y es que en el Q70A, recuerden el modelo más reciente, las zonas oscuras tienden a lucir más resaltadas en cuanto a esa oscuridad, y a algunas personas les podría llegar a gustar esa parte de resaltar mejor la oscuridad con la claridad o las zonas con más color. En el Q70T de la izquierda, esas partes con oscuridad tienden a lucir un poquito más claras y a algunas personas les puede llegar a gustar de hecho eso, porque se les facilita notar mejor los detalles. Ya aquí es cuestión de gustos. En cuanto a brillo y colores, los resultados en ambos me parece que son muy similares. Si bien en la teoría el Q70A de la derecha alcanza mayor cantidad de brillo, la verdad es que en la práctica pareciera que mostraran los mismos resultados ambos televisores. De hecho, en algunas escenas con algunos videojuegos pareciera que el Q70T mostrara una imagen más clara. Sea como sea, ambos, repito, me parece que realizan un trabajo muy parecido en cuanto a claridad, brillo, contraste y colores. No sé ustedes qué piensan al respecto. Lo que sí es cierto es que en ambos televisores van a poder disfrutar de una muy buena experiencia gaming, puesto que los dos soportan las últimas tecnologías en este apartado: 120 Hz en 4K, tasas de refresco variables, muy buen manejo del movimiento, tiempos de respuesta relativamente bajos para el Q70T de 15 milisegundos y para el Q70A sí que es mejor, de 9,5 milisegundos, aunque en la práctica la diferencia entre ambos en este apartado de manejo del movimiento y tiempo de respuesta es casi imperceptible. Hablando del manejo del movimiento al observar contenido a través de aplicaciones como Netflix, YouTube, entre otras, en ambos televisores me parece que también es muy bueno. Ambos cuentan con los ajustes de claridad de imagen. Si los colocan en personal son muy completos: reducción de vibración, de borrosidad. El movimiento libre de LED recomiendo mantenerlo apagado. Está la reducción de ruido en automático, o simplemente pueden colocar los ajustes de claridad de imagen en automático, donde desde mi punto de vista la gran mayoría del tiempo muestra los mejores resultados. Sus ángulos de visión por supuesto que no son buenos. Recuerden que esta es la principal desventaja de los televisores que tienen panel VA. Recuerden que ambos televisores
vienen con ese tipo de panel. Los colores lucen blanquecinos cuando sus pantallas se observan desde ángulos muy amplios, por ende son televisores recomendados si siempre los van a ver de frente o por lo menos no desde un ángulo de visión muy amplio. El manejo de los reflejos de ambos televisores es bueno. No es la característica más positiva de los televisores con paneles VA, pero por lo menos me parece que estos dos televisores en esta área realizan un trabajo muy decente. No son los televisores más recomendados para habitaciones iluminadas, pero se desempeñan bien. Pero sí que son más recomendados para habitaciones con poco o nada de iluminación. El calentamiento en pantalla luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos en ambos televisores, es relativamente normal, excepto en la parte baja de sus pantallas en donde el calor se incrementa más, un poquito más alto en el Q70A, probablemente debido a que tiene más cantidad de brillo. No van a sentir un calor exagerado en sus pantallas, pero ya saben que en ambos en la parte baja el calor incrementa. En cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos o también conocidos como One Remotes. El diseño cambia muy poco. La principal diferencia es que el del Q70A viene con un botón de acceso directo para la función de Multiview y el del Q70T con el botón para acceso directo a la función de modo ambiente. La principal diferencia es además que el del Q70A se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. El sistema operativo en ambos televisores es el mismo Tizen propio de esta marca Samsung. La fluidez del sistema operativo es prácticamente igual, aunque a veces el Q70A abre un poquitico más rápido las aplicaciones, pero la diferencia es casi imperceptible. El espacio de almacenamiento del Q70T es de 3,82 GB y del Q70A de 3,85 GB. En ambos casos es más que suficiente para casi cualquier usuario. Sus tiendas de aplicaciones son propias de este sistema operativo y me parece que son relativamente amplias. Ambos televisores soportan la función de compartir pantalla y también la función de Multiview. En una pantalla visualizan su smartphone y en la otra algo conectado a alguna entrada HDMI o la aplicación YouTube nativa del televisor. La diferencia radica principalmente en el diseño como tal de esta función Multiview y que en el Q70A, si lo quieren, pueden conectar una cámara web Logitech. Solamente algunas referencias compatibles están hasta la fecha a algún puerto USB y entonces en alguna de las pantallas de la función Multiview pueden visualizar algo a través de esa cámara web, lo cual puede ser útil si por ejemplo quieren ver alguna rutina de ejercicios a través de YouTube y al mismo tiempo verse a ustedes mismos mientras entrenan. Estos son sus navegadores de internet. Aquí aprovecho para decir que en unos países ambos televisores soportan tanto el asistente de Google como el Amazon Alexa, además del Bixby Voice. Pero por ejemplo aquí en Colombia y no sé si en otros países solamente soporta el Bixby Voice. No sé por qué. En ambos navegadores se puede visualizar contenido multimedia a través de distintas páginas. Si así lo quieren, simplemente tengan en cuenta que en algunas páginas puede aparecer más publicidad que en otras. En cuanto a sonido, la potencia de ambos es de 20 watts, ambos soportan canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero solamente al conectar algún dispositivo compatible con estas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Ninguno de ellos soporta tecnologías de sonido DTS. En cuanto a rendimiento, lado a lado, a mí me pareció mejor el del Q70T, a pesar de que es un modelo más antiguo, tiene mejor frecuencia, mejores bajos, mejor fidelidad. Al final de este video, en unos segundos, van a poder juzgar el rendimiento del sistema de sonido por ustedes mismos de ambos televisores. Ya para finalizar, ¿cuál de estos deberían comprar? Miren, la opción más inteligente, si aún la pueden conseguir, sería el Q70T. Me parece que es
más equilibrado, más completo. En rendimiento me pareció que en algunas partes era de hecho mejor y tiene mejor sistema de sonido. El Q70A es bueno también, por lo menos muy decente. Su principal característica tiene que ver en cuanto a diseño, que es ultra delgado. Por todo lo demás sigue ganando, me parece a mí, el Q70T, a pesar de que es el modelo más antiguo. No sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores en la caja de comentarios. Me gustaría saberlo, cuál de los dos televisores escogerían y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. The swarm brought ruin into our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the code, the sacred union